Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Fíjense que ahora Dani y yo les vamos a hablar de un tema que ahí fuimos dejando, pero es de la mayor importancia y quizás sea el más delicado de todo el campo de la psiquiatría, y es el suicidio. Desde el término es interesante, fíjense que viene de una voz latina que se dice suicidare. Resulta que es de sui, quiere decir así mismo, esa es la raíz, y sidio, sidare, la otra raíz es muerte, muerte a sí mismo. Pero resulta que los romanos no lo usaron. Fue a partir del siglo XII cuando se conformó el término. ¿Se acuerdan que les platiqué de la palabra addictus? Esa sí lo usaron los romanos. El tema, bueno, pues les decía, es muy, sumamente delicado, es muy doloroso. Es, vamos a decir, la única causa de muerte así directa con respecto en el campo de psiquiatría. Y es una de las cosas que más cuidamos nosotros, una de las circunstancias clínicas que más cuidamos nosotros. Durante mucho tiempo me tocó atender ahí en el central, yo atendía los intentos suicidas en urgencias. Un tiempo que las circunstancias hacían que tuviéramos muchos pacientes ahí. Llegaban a la semana, no sé, de 5 a 7 a la semana, 8. Y era algo muy frecuente. Y entonces eso me hizo tener algo de conocimiento de una circunstancia tan difícil, ¿no? Y entonces yo siempre les decía, ya cuando me pude adentrar más en el tema, tanto al familiar como al paciente, muchas veces eran jovencitos, ¿sí? Y yo veía que les ayudaba, ¿verdad? Yo les decía, bueno, pues, nadie busca matarse por gusto, ¿no? Lo mismo digo en todas las demás, nadie busca enfermarse por gusto, ¿no? Porque los familiares quisieran, o bueno, quisiéramos cuando vemos un familiar padeciendo depresión, ansiedad, pues quisiera que se quitaran, ¿no? Pues no se puede así. Entonces eso les ayuda mucho a la familia y al paciente. Los genetistas ya desde hace un buen tiempo empezaron a hacer algunos estudios muy interesantes y han encontrado cosas interesantes y útiles. Ellos desde hace muchísimos y se empezaron a hacer estudios en familias donde comparaban cualquier patología. Uno de los clásicos fue con esquizofrenia. Los suecos empezaron a hacer, los nórdicos, pero más los suecos, empezaron a hacer, o sea, veían un paciente con esquizofrenia y revisaban a la familia a ver si tenía, y luego comparaban con individuos de la misma edad, que eran parecidos en características demográficas, que se llaman. Resultaba que había más familiares esquizofrénicos en los pacientes esquizofrénicos que en los individuos que se les conocía sin tener esquizofrenia, ¿sí? Pero después ese tipo de estudios se replicaron en muchos de los otros padecimientos, depresión, ansiedad, bipolar, todos. Entonces empezamos a sacar conclusiones para cada circunstancia, y en todo se fue avanzando porque pues la familia no solo comparte genes, también comparte ambiente, ¿no? Entonces el ambiente podría también estar favoreciendo la presencia del padecimiento. Entonces en suicidio fue algo parecido. Entonces fue primero familias, pues se encontró que sí había, se le hizo primero caso, se le dio importancia nada más al suicidio consumado. Después empezaron a ver también en personas con gemelos, se compraron gemelos que son gemelos idénticos. En medicina se les llama gemelos monocigotos, son los que salen de un mismo óvulo fecundado por un esperma nada más, ese se divide, entonces trae exactamente el mismo genoma. Y los dicigotos, los gemelos dicigotos, son los que dos espermas fecundan a dos óvulos que están en el útero, entonces son dos hermanos como tal, pero se gestan juntos en el útero, entonces son gemelos dicigotos. El conocimiento popular pues los identifica como los gemelos y los cuates. Los gemelos son los monocigotos, los cuates son los dicigotos. Los investigadores hace muchos, en aquellos tiempos, juntaron personas que hacían suicidio y que tenían gemelo, entonces identificaban si eran monocigotos o dicigotos, los separaron y resultó que eran más frecuentes el suicidio en los monocigotos. Entonces se dieron cuenta que sí había influencia genética, aunque no explicaba del todo. Entonces, ya desde entonces, pues tanto predomina, sí hay una participación importante de la genética, aunque no explica todo el evento, ¿no? Y después se hicieron estudios de adopción, o sea, en personas que hacían intentos suicidas, revisaban en la familia que los había criado y en la familia de los padres
los padres biológicos, y también había diferencia, había más suicidio en la familia de los padres genéticos. Entonces, bueno, el suicidio pues habitualmente no aparece solo, no es así como que se le ocurrió a la persona y ya habitualmente hay un padecimiento junto. Dentro de las estadísticas clásicas, los estudios epidemiológicos clásicos, allá por los 60, 70 se veía, los primeros estudios, el suicidio se le veía más o menos el 60% era en trastorno bipolar, el 30% en depresión y el 10% por otras cosas, ¿no? Poco a poco se vino toda la epidemia del consumo de sustancias, entonces esto complicó un poco las cosas. Se asociaba mucho también en pacientes con trastornos afectivos, depresivos, bipolares, pero que consumían sustancias, y otras causas podían ser el trastorno borderline, el trastorno limítrofe de personalidad, esquizofrenia y algunas otras circunstancias muy difíciles, muy penosas, como las enfermedades dolorosas, que no se les encontraba una atención efectiva, o padecimientos crónicos muy sufrientes como el cáncer, varias, ¿no? Pero lo que predominaba eran los trastornos afectivos. Entonces en el 86 por ahí salió un investigador, un americano, que revisó los registros de la posición Amishan, acá en Pensilvania. Encontró que había habido, si mal no recuerdo, 26 suicidios consumados, pero nada más en 4 familias. Y resulta que trastornos depresivos y trastornos bipolares se había habido en muchísimo más familias, en 30. Entonces ahí fue cuando empiezan las sospechas de que la genética del suicidio no sigue, no va muy de la mano con la genética de la depresión y el bipolar. Después a alguien se le ocurrió no nada más estudiar suicidio consumado, sino también intento suicida, y pácatelas, que pues también resulta que lo más que se lo hizo, si mal no recuerdo, en adolescentes. Entonces comparaba adolescentes que habían hecho el intento suicida, o ya consumado o no, con los que no tenían suicidio, pero también incluyeron la variable de la agresividad e impulsividad, y resulta que no seguía el patrón de depresión y bipolar, pero sí el de agresividad e impulsividad, y también los intentos suicidas, no solo suicidio consumado. Entonces, con todo este tipo de estudios se fue caminando pues el conocimiento del tema, y pues ya después surgió el término de suicidalidad, que incluía a los pacientes con ideación suicida sin plan, ideación suicida con plan, intento suicida de baja letalidad, intento suicida de alta letalidad y suicidio consumado. Y entonces aquí después pasaron los genetistas, me estoy refiriendo aquí sobre todo a los genetistas, que creo que hicieron trabajos muy interesantes. Parece ser que este grupo de 5 tipos de pacientes son también genéticamente, fenotípicamente se le dice, son distintos. Entonces viene aquí una situación, por ejemplo, eso a mí me ayudó mucho en el hospital, o nos ayudó al equipo de psiquiatría, porque entonces los que recibíamos, sí coincidía la impulsividad, la agresividad no era tanta, sí seguía mucho, por ejemplo, el tipo de método, el método suicida. Bueno, los métodos pues son muy variables de suicidio. Puede ser con medicamentos, puede ser con un arma, puede ser por ahorcamiento, puede ser con heridas cortocontundentes, puede ser por lanzamiento, ¿no? La agresividad e impulsividad como que sí tiende mucho a seguir esto. Entonces también la letalidad. Y algo que no dije al principio es que sí también hay en la epidemiología de la suicidalidad sigue siendo todavía muy, como que sigue persistiendo esta diferencia en que el hombre realiza más suicidios consumados que la mujer, y la mujer realiza más intentos suicidas sin consumarse. Esto también coincide con la cuestión de la agresividad e impulsividad. Esto que hacen los genetistas nos ayuda mucho, porque entonces en el tratamiento, además de cuidar los padecimientos que van junto con el intento suicida, pues hay que hacer uso de medicamentos también que reduzcan la impulsividad, ¿no? Y también encierra ahí una realidad muy dura, que parece ser que el grupo de suicidio consumado, va a haber muchos que no se van a poder prevenir. Y entonces eso ha planteado a muchos investigadores que se ve el suicidio como una causa natural de muerte. Eso es muy duro. Y para a mí lo que me ayuda a ver es que entonces es un tema mucho de que tiene que ver con salud pública. Donde se puede prevenir eso es en la psiquiatría, que tiene que ver con salud pública, porque entonces probablemente la difusión, la educación a la población acerca del suicidio, de la depresión, por sobre todo la relación con la agresión e impulsividad, eso es lo que puede ayudar para poder atender a los pacientes que tienen riesgo. Pues con todo esto que les platico, creo que entonces pues, se puede ver más o menos cuál es el trabajo de uno como psiquiatra. Tiene uno que hacer un diagnóstico pues de los padecimientos que van acompañando al tema del suicidio,
que como les digo, es lo más común que se encuentra, aunque en la genética no van muy unidos. Lo más común es que se presente relacionado con trastornos depresivos, trastornos bipolares, pero también en adicciones y en otros padecimientos crónicos, ¿no? Y además es importante tomar en cuenta también la condición médica. Cuando hay un intento suicida, entonces los primeros que entran son los urgenciólogos, los internistas o el cirujano cuando se trata de alguna circunstancia difícil de intento de ahorcamiento o de una lesión, y ya después entra uno. Creo yo que lo que importa mucho transmitir a la población es que no se trata de un tema moral, no se trata de un tema de es bueno o es malo. En los jovencitos eso impacta mucho, es una situación así de si es si fue un muchacho bueno, un muchacho malo, si se portó mal, y entonces al hacer un intento suicida eso impacta mucho. Es un tema de salud y lo que es necesario es saber qué padece la persona, qué es lo que lo empuja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo empuja a hacer esto? Antes de pasar a los temas, vamos a decir más, vamos a, entre comillas, para decirlo más existenciales, de si una relación amorosa, de si una pérdida, de si cosas de ese tipo, primero es acomodar todas estas situaciones más directamente cerebrales y entonces se puede hacer terapia del otro, ¿no? Y entonces, y es como participamos los psiquiatras, ¿no? Si se usa, algunos medicamentos han probado tener un impacto directo en la prevención del suicidio. El primero fue el litio, ¿sí? Pero también medicamentos que actúan mejorando la transmisión de serotonina, parece ser que también reducen al reducir la impulsividad y mejorar los cuadros depresivos, también mejora. Pero ya el tratamiento, ya cosas, especificaciones al respecto, pues sí depende mucho del diagnóstico que uno haya realizado, ¿no? El diagnóstico también incluye pues el ver la red de apoyo que se tiene, con cierta frecuencia la familia, bueno, por un lado pues, está impactada por el suicidio, el intento suicida, pero por otro lado a veces hay cosas desde antes, entonces de repente se tiene que hacer alguna intervención familiar por parte de algún terapeuta de familia, de alguno de los psicólogos, y un tema sumamente fuerte, es muy duro, es en los familiares que tuvieron las personas que tuvieron algún familiar con un suicidio consumado. Es pues algo que no se borra, ¿no? Entonces, se tiene que, ellos se abordan también con algunas intervenciones tanto psicoterapéuticas como que en el campo de la tanatología, ¿no? Y pues bueno, son de las cosas que hacemos en el suicidio, un tema muy duro, muy difícil, pero que una de las cosas que afortunadamente sí hay sí hay cosas que se pueden hacer, y dentro de lo que viene siendo la educación en el campo de la salud pública, lo más importante, creo yo, es decir de parte de nosotros, creo que lo que nos toca a nosotros decir es que no tiene nada que ver con moral, tiene que ver con salud porque es parte de un sufrimiento humano.